Muy buenos días, estimados maestrandos y maestrandas. Quisiera justamente hacer este video para que ustedes sepan acerca de la operacionalización de variables, la cual se realiza para ejecutar las preguntas de investigación. Vamos a proceder entonces a Gracias. abrir este documento con la operacionalización de variables. En este documento vamos a tener 5 columnas. La primera columna con la variable, luego la cita textual del autor que define la variable, luego las dimensiones de la variable, luego el indicador de la dimensión y luego la pregunta. Esta es la que vamos a colocar en el instrumento, ¿no? Bien, entonces, digamos que la variable es apoyo social. Estoy ejercitando un ejemplo, ¿no? Digamos que la cita textual es algo también que lo voy a hacer. Nos indica lo siguiente. Para el apoyo social existe un término indispensable que es el manejo de la identidad común entre los participantes, cuya expresión es la autoestima en ellos. Digamos que esta es la cita la hemos extraído de Bojorque del año 2024. Digamos que esa es nuestra cita, ¿no? Perfecto. Entonces, con esta cita en la revisión literaria, ¿no? Ponemos aquí para que no se les olvide. No vaya a pensarse Gracias. En la revisión literaria, ¿no? Vamos a extraer entonces, para poder armar la pregunta de la herramienta de investigación, las dimensiones de la cita de la variable. ¿Y qué son estas dimensiones? Pues aquellas partes de la cita, ¿no? Partes de la cita. Las partes en que está compuesta la cita. Ya, entonces vamos a extraer una y dos partes, ¿no es cierto? Entonces, le digo, para el apoyo social existe un término indispensable que es el manejo de la identidad común. Identidad común. Entre los participantes y cuya expresión es la autoestima, que se aprecia es la otra posibilidad, ¿cierto? De esta manera nosotros podemos establecer cuáles son las dimensiones de la cita que define una variable de apoyo social. Estas variables, recuerden pueden ser independientes o dependientes. Entonces, cuando nosotros hemos establecido ya las dimensiones,
Entonces procedemos al indicador de la dimensión. ¿Y qué es el indicador de la dimensión? Aquello que nosotros podemos medir, ¿no? De la dimensión. O mejor, aquello que nosotros queremos medir de la dimensión. Entonces, en el primer caso, ¿no es cierto?, de identidad, pongamos colores para que vayamos comprendiendo. Sí, en el primer caso, la identidad, como qué es lo que yo quisiera medir. Ahora, esto obviamente tiene que ver con el alcance de nuestra investigación. Obviamente que si la variable es una variable dependiente, va a estar íntimamente relacionado el indicador con la variable, ¿no? Íntimamente relacionado porque las variables dependientes surgen del alcance. Entonces, digamos, por ejemplo, que el alcance de mi investigación es descubrir por qué o cómo el apoyo social eh, no logra influir en las comunidades. Ese es mi interés. Es decir, existen sendas leyes, sendos reglamentos, y todos hablamos del apoyo social, pero no logramos encontrar o vislumbrar el por qué las comunidades se benefician de ello. No existe esa apropiación de ese beneficio. Digamos que ese es nuestro interés, ¿no es cierto? Ese es nuestro alcance. Queremos descubrir por qué la comunidad no logra apropiarse de este apoyo social. Ese es nuestro interés. Entonces, si ese es nuestro interés, lo voy a poner en este caso como ejemplo para no olvidarme, ¿no? Ya. Esto es ejemplo, ¿no? Esto es ejemplo. Lo pongo de acá. Esto es ejemplo de alcance, ¿no es cierto? Entonces, la apropiación del apoyo social, a pesar de que hay, pero la gente no logra apropiarse del apoyo y por tanto el apoyo queda suelto, flojo, no será, no existe. Entonces, ¿cómo eso, cuál sería el indicador? ¿Qué es lo que quisiera yo medir de la identidad común, ¿no es cierto? Entonces, la apropiación del apoyo con la identidad. Entonces, ¿qué es lo que me interesaría medir? Tal vez la relación eh, desde fuera hacia adentro, por ejemplo. La relación desde fuera hacia adentro de el apoyo social hacia las personas, ¿cierto? Es decir, digamos que las personas sienten que ese apoyo social viene de organismos, comunidades o personas que son ajenas a mi identidad. Por tanto, no aprecio ese apoyo. Quiero medir eso. Después me voy a la autoestima, ¿no? Que es la otra dimensión. Entonces, ¿qué me interesaría medir de la autoestima? ¿Que implicaría la apropiación de apoyo social? Por ejemplo, me gustaría medir la jerarquía familiar, por ejemplo.
es decir, cómo han sido educadas las personas, el respeto que manifiestan hacia los demás, ¿no? Entonces, ese respeto depende de la autoestima de ellos y que ha sido generada en el entorno familiar. Entonces, esas son las dos dimensiones, las dos indicadores de las dimensiones que yo he querido establecer, ¿no? Recuerden que esto es simplemente un ejemplo que busca armar la pregunta, ¿no? La pregunta es lo más importante. Y recuerden cuál era la fórmula para hacer preguntas académicas de investigación. La fórmula era la pregunta más el objeto más el conector más el alcance y más el impacto. Bueno, obviamente, como nosotros estamos desarrollando nuestra propia investigación, sabemos y tenemos claro cuál es el objeto, cuál es el alcance y cuál es el impacto. Entonces aquí va a haber un juego mental interesante, que yo diría que es un poquito, en este caso de aquí, bastante reflexivo. Pero luego de que logramos esta primera reflexión, el resto, como les había dicho, la investigación es todo repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, el resto de preguntas es repetir lo mismo. Vamos con ello. Entonces, la pregunta es la misma de la investigación. Esto para efectos de obtener el sentido y la semántica de la pregunta. Ya, pues para instrumentar ya nuestro instrumento de investigación, a lo mejor tengamos que acomodar un poquito la pregunta dependiendo del público al que queremos acceder, ¿no es cierto? Pero obviamente aquí, en la operacionalización que lo hace usted a su nivel de estudios de posgrado, usted va a comprender a lo mejor lo abstracto de la pregunta, pero desde la operacionalización hay que realizar un recorrido hacia la instrumentalización. Y ese recorrido es un recorrido que depende de a quiénes va dirigido la pregunta, ¿no? Entonces ahí se puede volver un poquito coloquial, por ejemplo, pero sin perder la esencia de lo que yo quiero preguntar, que se desprende de la variable, que se desprende de la cita, que se desprende de la dimensión, que se desprende del indicador. Espero que quede claro. Entonces, la pregunta es la misma que hemos realizado en nuestra pregunta de investigación. Digamos, por ejemplo, ¿cómo? Ya, digamos que esa es la pregunta de investigación. Luego, el objeto, en este caso, recuerden ustedes que el objeto es que yo quiero estudiar. En este caso, estoy estudiando la cita, pero de la cita quiero extraer, quiero estudiar las dimensiones de esa cita. ¿Cuáles son las dimensiones? Entonces ya establecimos. Y el objeto es la dimensión, ¿no es cierto? En este caso, para la operacionalización. El conector es el mismo que de la investigación, ¿no? De la pregunta de investigación, de la pregunta de investigación general, ¿no? El alcance, en este caso, entonces, como ustedes, me imagino, ya lo dilucidaron, lo intuyeron, es el indicador, ¿no? Y el impacto es la población, ¿no? Es la misma población de la investigación. Entonces, procedamos a armar la pregunta, ¿no? Primero, la sintaxis,
Vamos a unir estos elementos, decimos como, más el objeto, que es la dimensión. Voy a tomar, por ejemplo, la dimensión uno, identidad común, más el conector, digamos que el conector de la investigación, pongamos ejemplo, ejemplo, influye, entonces influye, más el alcance, que es el indicador. ¿Cuál es el indicador que nosotros hemos relacionado que está en amarillo? Es relación desde fuera hacia adentro, ¿no es cierto? Relación desde fuera hacia adentro, correcto. Y más el impacto, aquí yo no voy a poner, como es una pregunta que va a un instrumento de medición, no voy a colocar el impacto de la pregunta de investigación de todo el tema de investigación. Aquí yo lo voy a hacer a cierto universo, y ese universo son personas, ¿no? Entonces, en el caso de que sean personas, entonces yo puedo poner el impacto a los comuneros, por ejemplo, comuneros de, pongamos una parroquia cualquiera, un cantón Sucre, comuneros de un cantón Sucre. Ya. Claro que es el mismo impacto que nosotros tenemos en investigación, pero no voy a poner exactamente como está en el tema, ¿no? Sino tengo que ir articulando, obviamente, al momento en el cual yo voy a realizar la toma de datos. Hagamos la semántica. En la semántica, entonces, ponemos como la identidad común influye en la relación desde fuera hacia adentro en los comuneros del Cantón Sucre. Ya, correcto. Yo como investigador entiendo, he obtenido la pregunta que voy a colocar en mi instrumento desprendida desde la operacionalización de la variable. Es decir, esa pregunta está completamente correlacionada con lo que me dijo el autor cuando me definió la variable. Completamente correlacionada. Entonces, ahí el instrumento no queda suelto, huérfano. No es que son preguntas que se colocan en el instrumento de recolección de datos que nacen puramente de la inteligencia del investigador. No, recuerde, la investigación sigue siempre un proceso y estamos demostrando cuál es el proceso, ¿no? El proceso para que las preguntas que van al instrumento también, pues, tengan esta congruencia y esta relación con todo el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, aquí viene la parte coloquial que depende de la población, ¿cierto? A lo mejor, si yo esta pregunta le hago a personas que saben del tema, no necesito cambiar nada. Me van a responder porque yo le voy a poner, pues obviamente, le voy a poner las respuestas justas, ¿no? Pero en cambio, si es que yo voy a trabajar con personas que a lo mejor no tienen una formación más allá de bachillerato, entonces a lo mejor tenga que explicar un poquito más. Voy a poner un ejemplo. Dice cómo, ah, la identidad común, cómo
mm, su sentido de comunidad influye en aceptar el apoyo de, digamos que yo me estoy refiriendo a instituciones que no son de la comunidad en ustedes, ¿no? Entonces, yo sé que esta pregunta es más coloquial para personas que a lo mejor no tienen una educación y usted tiene que hacerla de esta manera, ¿no? Pero sin perder la esencia de lo que usted quería. Entonces, por eso es que se les pide en los anexos la operacionalización de variables, porque aquí usted puede demostrar ante el tribunal, por ejemplo, si el tribunal dice, pero esa pregunta no tiene nada que ver con la variable, entonces usted le puede demostrar, decir, no, esta pregunta la tuve que hacer así. Partir de esta pregunta, pero porque yo me estaba refiriendo a un público que no era conocedor del tema. Entonces tuve que acomodar esto. Pero si no, si digo, no, voy a, mi universo son los, por ejemplo, los administradores del apoyo social, entonces a ellos les voy a preguntar directamente, porque ellos manejan la situación. Ahora, luego de eso, vienen las respuestas, ¿no? Entonces, las respuestas dependen del enfoque, ¿no? Del enfoque de su investigación. Es decir, las respuestas tampoco pueden salir de una decisión arbitraria, una decisión momentánea de lo que quiera que ellos respondan, ¿no? Entonces, depende de su investigación. Si es que es la investigación cualitativa, pues existen varios modelos de respuesta, ¿no? Permítame, les indico algunos.
Entonces, estas respuestas dependen del enfoque de la investigación y aquí les he conseguido algunos tipos de respuestas, ¿no? Por ejemplo, las respuestas a las preguntas, eh, el tipo de respuesta por acuerdo, que dice totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Respuestas tipo frecuencia, muy frecuentemente, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca, según la respuesta tipo importancia, muy importante, importante, moderadamente importante, de poca importancia, sin importante, respuestas del tipo probabilidad, casi siempre verdad, usualmente verdad, ocasionalmente verdad, usualmente no verdad, casi nunca verdad, o o pueden ser también respuestas descriptivas, respuestas explicativas, respuestas cerradas, respuestas abiertas. Es decir, aquí ustedes tienen que definir el tipo de respuesta. No, no pueden ser ustedes respuestas aleatorias, sino que esas respuestas deben referirse al objeto de su investigación, en este caso cuantitativa, cualitativa o mixta, ¿no? Este proceso, entonces, por ejemplo, hemos extraído esta pregunta del primer indicador. Entonces, ¿cómo obtengo la pregunta del siguiente indicador? Como hemos hecho siempre, obviamente, el proceso investigativo es un proceso repetitivo. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. Entonces, yo tomo la misma que ya resolví, y cambio los parámetros. Entonces, sería autoestima, aquí, el objeto, autoestima, y el alcance, el indicador, jerarquía familiar. Y tengo lista mi siguiente pregunta. Y eso lo hacemos, pues, en todas las demás variables, ¿no? Y es un proceso repetitivo. De esta manera, entonces, vamos a obtener las preguntas para nuestro instrumento de investigación que sea congruente con la investigación que hemos realizado. Un gusto estar con ustedes.